más de su noticiero. Hoy vamos a hablar de dos sustancias químicas que suelen estar muy presentes en nuestra cotidianidad, en los hogares y en los trabajos. Estamos hablando de los gases y de los metales. Sí, señores, los gases y los metales son dos sustancias que están muy presentes en nuestra cotidianidad y no solemos ser muy conscientes de ellos. Por eso hoy vamos a hablar de las consecuencias que nos pueden traer estas sustancias, cómo las podemos ingerir o cómo pueden ingresar a nuestro cuerpo. Es muy importante que sepamos reconocer algunas de las características de estas sustancias. Vamos a empezar hablando de los gases. Los gases son sustancias que se encuentran en estado gaseoso debido a la débil interacción que existe entre sus moléculas. Estos gases los podemos clasificar en dos grupos: gases combustibles y gases no combustibles. Entre los gases combustibles podemos encontrar el gas natural, el GLP, los biogases. Estos biogases se generan a partir de la descomposición de materia orgánica, o también se pueden encontrar en el estiércol de ciertos animales como vacas y cerdos. Entre el grupo de los no combustibles podemos encontrar el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, el aire y muchos otros más. Estos que acabamos de mencionar son algunos de los gases con los que nos podemos encontrar en nuestro día a día. Ahora sí, vamos a entrar en materia hablando de las características más importantes de los gases. Para empezar, vamos a hablar de la densidad. Una de las principales características que poseen estas sustancias es su baja densidad. ¿A qué se debe esta baja densidad? Al pequeño tamaño que tienen sus moléculas. Recordemos que la densidad es la relación que nos dan entre masa en una cantidad de volumen. Otra cosa que distingue a los gases es que no tienen una forma determinada, es decir, que la forma de los gases va a depender del recipiente que los contenga. Otra característica muy singular de los gases es que suelen reaccionar notablemente a los cambios de presión y de temperatura, es decir, a mayor presión, menor volumen, a menor presión, mayor volumen. Con la temperatura pasa lo siguiente: a mayor temperatura, mayor volumen; a menor temperatura, menor volumen. También podemos decir que los gases cuentan con una alta difusividad, es decir, que sus partículas tienen la capacidad de mezclarse con las partículas de otros gases de manera muy homogénea. Los gases poseen una gran compresibilidad debido a que sus partículas se encuentran relativamente distantes. Bueno, las anteriores fueron las principales características que poseen los gases. Ahora nuestra compañera Paula nos va a contar cuáles son las características que distinguen a los metales. Hola Alexandra, hoy me encuentro en un depósito de metales mal llamado chatarrería, donde les mostraré las características de los metales. Podemos decir que los metales son elementos químicos de alta densidad. En la tabla periódica son los elementos más abundantes. En su gran mayoría los metales son sólidos, como en esta ocasión, en excepción del mercurio, que es líquido. Los metales también son maleables y se pueden convertir en lámina, como en esta ocasión, o también son dúctiles y se pueden convertir en alambre, como fue utilizado en este caso para hacer esta reja. Se puede convertir en alambre. Pueden ser elementos puros o con aleaciones como el bronce. En este caso estamos viendo una T, es en bronce, o como el acero, como lo es esta lámina. Los metales también son conductores de calor y electricidad. En este caso vamos a observar un alternador con cobre, el cual se encarga de pasar la electricidad en el vehículo a la batería para que ésta no se descargue. Los metales se corroen y se oxidan con facilidad al entrar en contacto con el agua, como lo vemos en estas estructuras. Los metales también se caracterizan por tener brillo propio y lustre metálico, como lo vemos en este. Los metales también presentan resistencia contra las fuerzas de tracción, como en este caso la Dwyer. Estas son unas de las características de los metales. Continuemos con nuestra compañera María, quien nos hablará sobre la toxicidad de los metales y los gases en el cuerpo humano. Bienvenidos a nuestro segmento de hoy, en el cual hablaremos de cómo los metales y los gases pueden llegar a tener una ingesta directa o, en este caso, un contacto directo e ingreso a nuestro cuerpo.
Para empezar, debemos comprender que varios de los gases y varios de los metales son considerados material particulado. Al ser considerados material particulado, es muy sencillo que puedan entrar por nuestra primera opción, lo cual es la inhalación. Es común que estén en el aire, es común que se mezclen con el aire que nosotros tenemos y sobre todo cuando estamos con un trabajador que está utilizando estos gases o estos metales de manera directa y no cuenta con la protección correcta o necesaria en este tipo de casos. Ahora, para poder continuar también debemos tener en cuenta que al estar en este tipo de estado, en material particulado, es común que puedan llegar a contaminar otras cosas, como lo es la comida y el agua, al tener contacto con la misma. Por ende, es bastante común que podamos tener una ingesta de metales y gases importantes por medio de los alimentos y el agua que llegamos a consumir, si no están bien tratados y limpios o preparados correctamente para su ingesta. Por último, también podemos encontrar varios metales en las calzas que tenemos en los dientes, o lo que se llaman también amalgamas. En este tipo de amalgamas es muy común que puedan tener varias mezclas de otros metales que puedan llegar a ser tóxicos y puedan generar bastante daños a futuro, puesto que cuando un metal o algún tipo de gas llega a entrar a nuestro cuerpo lo acumula hasta que pueda generar su eliminación. La eliminación del mismo es bastante lenta y es un proceso muy largo para el cuerpo, que puede llegar a tener bastantes resultados que no es favorable para nosotros. Eso es lo que queríamos contarles en el segmento de hoy. Muchas gracias y continúen con el programa. Efectos tóxicos de los gases y metales. Los efectos dependen de los agentes químicos. Como hablamos de gases y metales, algunos de sus efectos son: los gases tales como el cloro y el amonio se disuelven con facilidad, pero su efecto es inmediato en el trabajador, provocando irritación en los ojos, en la boca, en la nariz, sangrado en el escupo y ahogo. Afecta también los pulmones cuando el gas es inhalado profundamente con una exposición al agente químico frecuente. Hay gases tan peligrosos que causan cáncer en los pulmones, que pueden aparecer muchos años después de la exposición. Hay otros gases que pueden causar intoxicación general, incluyendo dificultad para respirar, y algunas personas padecen bronquiolitis crónica a causa de la exposición a pequeñas cantidades de gases y otras sustancias químicas durante un periodo de exposición. También causa efectos irritantes y asfixiantes como consecuencia a la exposición de gases y metales. Efectos sobre el árbol respiratorio. Esta exposición a los metales o gases origina neumopatías laborales por la inhalación de los agentes químicos en un tiempo prolongado. Efectos cutáneos. Las primeras consecuencias son la dermatosis profesional, donde incluye las ortoalergias y las alergias. Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar acerca de las medidas de prevención ante accidentes o enfermedades laborales a causa del trabajo con metales, gases y vapores. Como controles administrativos, es necesario que la empresa realice exámenes médicos periódicos a los trabajadores que se encuentren expuestos a metales, gases y vapores, teniendo en cuenta el nivel del riesgo que representa la labor que realiza, con el fin de establecer la frecuencia del examen. Debe existir un sistema continuo de educación y formación al personal en cuanto al tipo de trabajo que realiza. Sobre todo para los trabajadores nuevos, deben ser informados acerca de los riesgos a los cuales se encuentran expuestos y además de esto, saber cómo pueden prevenirla. Es necesario establecer pausas de descanso en zonas refrigeradas y adicional a esto contar con un suministro de bebidas para que los trabajadores puedan hidratarse frecuentemente. Adicional a esto, la empresa debe asegurarse de contar con la ficha de seguridad de los productos y de igual manera asegurarse de que los trabajadores tengan total conocimiento de la sustancia que manejan. Noches para todos. Vamos a hablar sobre los controles que deben existir frente a la manipulación de sustancias químicas, en este caso los gases. Lo ideal es que las empresas los incorporen con el fin de prevenir accidentes y enfermedades derivadas por la manipulación de estas sustancias. El día de hoy inicialmente vamos a hablar de que los sitios de almacenamiento o manipulación de las sustancias químicas deben ser sitios abiertos, no deben contar con ningún tipo de bodega subterránea o bodegas que se encuentren demasiado cerradas.
Adicionalmente tenemos que tener en cuenta que los pisos o superficies deben ser planas, no deben contar con grietas, superficies o volúmenes que puedan generar inestabilidad en el piso. Las zonas de almacenamiento deben contar con su respectiva ventilación y en lo posible que sea natural. En los casos que sea artificial debe contar con su respectiva evaluación previa para identificar qué tipo de ventilación es adecuada para las zonas de trabajo. Adicionalmente tenemos que en cuenta que la señalización deben contar con su respectiva nombre químico, controles frente a posibles derrames o accidentes, deben también tener en cuenta sus respectivas consecuencias o alteraciones por su manipulación. Estas deben estar en las áreas de trabajo, deben contar con su etiqueta y deben ser expuestas ante los empleados para su respectivo conocimiento. Asimismo, las instalaciones de trabajo deben contar con duchas de emergencia, lavamanos y lavaojos en este caso por posibles emergencias. Cada una de estas áreas debe también contar con su respectivo extintor y equipo de emergencia para posibles derrames o emergencias derivadas de sustancias químicas. Como elementos de protección personal para trabajos con metales, los trabajadores deben utilizar ropa protectora confeccionada con tejido ignífugo y adicional a esto utilizar una protección auditiva. También es necesario que el trabajador utilice calzado de seguridad. Este debe tener punta de acero, suela de caucho antideslizante. De igual manera debe usar gafas protectoras frente a radiaciones térmicas y guantes de caucho que protegen ante acciones térmicas y químicas. Para la manipulación de estas sustancias es importante que los empleados cuenten con sus respectivos elementos de protección personal. En este caso, los empleados deben utilizar una máscara full face que cubra toda la parte de su rostro, asimismo monogafas. En este caso, si la máscara es media cara, se puede incluir unas gafas que sean adecuadas para la manipulación de este gas. Tenemos que tener protección para las manos, unos guantes que sean de nitrilo, PVC o caucho en este caso, que sean adecuados para la protección directa de sus manos, en lo posible que lleguen hasta esta medida, la parte del brazo. El calzado debe ser también en PVC o caucho y deben contar con un respectivo delantal que cubra toda la parte de su parte delantera del cuerpo. Agradecemos por su atención. Lo importante es tener en cuenta que las empresas deben establecer los controles en compañía de los empleados, teniendo en cuenta que la prevención de accidentes y enfermedades es lo primordial. Muchas gracias.